Hola, feliz tarde, ¿cómo están? Bueno, voy a comenzar con la clase de hoy. Es una clase de cierre y bueno, vamos a contar también con la presencia aquí de los compañeros de ética y las compañeras de ética porque es una clase que se intersecta. Hoy vamos a estar hablando sobre los retos en la educación y dentro de los retos en la educación, uno de los aspectos como más complejos en este momento es el abordaje de lo ético en la educación. Para los que están en el noveno, se recuerda de la materia de ética docente y que nosotros en ética hablábamos estuvimos haciendo un recorrido, ustedes lo hicieron con su profesor o profesora, no sé si fui yo o cualquier otro profe, recorrieron todo lo que fue la enseñanza de los principios éticos, ¿no? Y cómo la educación de alguna manera en sus momentos se transformó gracias a grandes pensadores que plantearon principios éticos importantes, ¿no? Dentro de los principios éticos fundamentales estaba el hecho de que el ser humano había nacido para ser feliz, eso lo crearon los griegos, y eso se fue fortaleciendo con la idea de que es importante el aprender el conocimiento de lo que significa el bien mayor, y fue transformándose a medida que fueron pasando los siglos, ¿verdad? Hacia, hacia una visión más antropocéntrica, hacia una visión más hacia el hecho de que el ser humano es capaz de generar su propio bien, porque es un ser pensante, que puede conseguir puntos medios. Y bueno, dentro de todo esto, la educación se fue intersectando con muchos conceptos que se fueron aplicando dentro de la ética, ¿no? Eh, Actualmente yo quise compartir con ustedes varios autores. Hoy vamos a hablar un poquito de Bauman, que yo les pasé ese libro a los de compromiso docente, y quiero hablar un poco también de otros autores que yo le pasé a los de ética, muy brevemente, para que puedan tener autores como Leonardo Boff, que habla de la ética del cuidado y también de la ética planetaria, pero también tenemos a Bauman, que habla de los retos de la educación en la modernidad líquida, pero además tenemos otros autores como Adela Cortina, que hablan de la ética del compromiso, de la ética de la responsabilidad, pero todos apuntan al hecho de que estamos en un momento muy complejo del ser humano, un momento complejo mundial, y todos apuntan al hecho de que la educación, uno de los retos principales en la educación, es formar ciudadanía y formar el ser humano. Partiendo de allí, vamos a hablar de la clase de hoy. Aquí, buscar la clase. Estamos viendo que aprendí a tratar de pasarla por el tema de la... A ver aquí... Hasta aquí. Ya la voy a conseguir. Aquí estás. Está cargando. No, esta no es. Esta es la anterior. Un minuto para que esta no es la presentación. Tengo que grabarla con otro nombre porque si no, no se me graba. Los de la educación. En el escritorio. Así. Un minuto para cerrar aquí y abrirla directamente por compartir pantalla. Bien, ahora sí. Bien, como les estaba diciendo entonces hace un momento, tenemos una gran tarea, cuesta arriba, por eso la imagen, ¿no? Estamos ahorita en un proceso de conocimiento de lo que nos está pasando, de lo que nos está sucediendo y bueno, tenemos muchos retos en el camino, ¿no? Vamos a comenzar a conversar brevemente de algunos aspectos que hablan los autores para cerrar con los actuales retos, ¿ok? Bien, sabemos que tenemos muchos desafíos, los hemos conversado, se han conversado dentro de las materias, hemos visto
cómo actualmente hay muchas desigualdades, cómo también hay muchos puntos de vista positivos, cómo nos está retando la situación. Porque, bueno, tenemos a la mano una educación online, pero también tenemos una educación que se está manejando presencial, pero con características muy particulares. Estamos manejando una situación socioemocional también, y también un problema, también problemas económicos, no solamente por los medios de este país, sino de muchos países que, bueno, que están en una crisis social, política, económica, ¿no? Entonces, ante esto, nos preguntamos cuáles son los retos de la educación para lo que queda del 2021. Esto sería como, les pido que se tomen un momento para pensar cuáles son esos retos. ¿Qué han pensado ustedes? ¿Qué se plantea la educación para esto? Yo les he comentado que, bueno, que la educación actualmente tiene como a cuestas todos los problemas, ¿no? Se piensa que la educación es la que va a resolver los problemas, que la educación es la que va a volver a retomar muchas situaciones que están presentes en lo humano, que es en la educación que recae en muchas circunstancias, pero realmente qué está pasando y cuáles son los verdaderos retos que tiene la educación, ¿no? Entonces, eh, muchos autores dicen que es importante, bajo estos retos, que tengamos presente el involucrar activamente a los padres. Eso ustedes lo han visto muchísimo, inclusive en sus experiencias personales, como ahora nuestras familias están presentes constantemente en esta interacción. Yo a veces estudiando el caso de ustedes, entonces están mis perros, está mi familia, o sea, ellos se enteran de las clases que doy, no me habían escuchado dando clases. También es como muy nutritivo para ellos, y para ustedes también les debe pasar, ¿no? Esa intimidad que a veces teníamos nosotros en los espacios, se abre a todo nuestro entorno familiar, ¿no? Otra cosa es que hay nuevos métodos de evaluación, constantemente estamos cambiando nuevos métodos de evaluación. Hay mucha formación en espacios de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, entonces estamos cambiando constantemente. Hay un fomento constante a la creatividad, no solamente de los estudiantes, sino de los docentes, para poder llegar aún más a que los estudiantes puedan comprender el mensaje. Y la importancia de la educación emocional. Lo hemos hablado. Bajo estos nuevos principios actuales de educación debe estar presente la educación emocional como fundamento, ¿no? Y bueno, podemos decir que uno de los principales aspectos que hablan los autores, que les hablaba al principio, es que estamos educando personas, no profesionales. Entonces, la primera pregunta es, ¿educamos únicamente para fuerza de trabajo? Hay un modo de ser de trabajo, lo vieron ustedes en la carrera, un modo de ser pragmático, utilitario, donde se ven las cosas como objeto, el ser humano se ve como objeto. Realmente la educación está formando para eso, o tiene que educar en este momento para vivir en sociedad. ¿Cómo se nos presentan estos retos para poder equilibrar estas dos tareas? Que obviamente la educación forma profesionales, pero que no se quede nada más en eso. Entonces, el poder hacer esa relación entre lo profesional y lo humano, ¿no? Que es tan fundamental actualmente. Eh, para tener claro cuáles son esos principios éticos que vamos a establecer, o qué debe establecer en este momento como principio ético, cuál va a ser, les comentaba en una clase, cuál va a ser esa manera como nosotros vamos a decir mediar como docente. Necesitamos tener claro qué tipo de educación queremos, cuál es ese tipo de educación que necesita el futuro, porque bueno, el futuro está reclamando un tipo de educación, ¿no? Entonces, ¿qué van a aprender las nuevas generaciones? ¿Qué herramientas necesitan las nuevas generaciones para poder desarrollar esas herramientas humanas para poder convivir en este futuro que es cambiante? Ya lo vamos a hablar un poquito ahorita con Bauman. Entonces la pregunta es, ¿qué será necesario que aprendamos en el futuro? Eso sería como una pregunta, ¿no? Importante. Desarrollar modelos y escenarios educativos verdaderamente equitativos y inclusivos. Entonces sí, es necesario crear sistemas educativos, ambientes de aprendizaje donde haya se quiere la inclusión, que sean pilares, ¿no? No es una opción, es una obligación. Entonces, en estos constantes cambios que se están dando y que generan tantas desigualdades, es tan importante el poder crear
que nosotros nos inventemos, creamos esos espacios, ¿verdad?, de inclusión para tantas personas que tienen circunstancias, obviamente, de aprendizaje y especiales, inclusive, que necesitan, bueno, adaptaciones curriculares, ¿no? Aprender a utilizar mejor la tecnología, sí, eso lo sabemos y eso es necesario. Los profesores tienen que alcanzar una competencia digital. Importante eso dentro de los retos que ustedes están pensando dentro de la pregunta primera, ¿no? Abordar la hibridación entre la clase presencial y la potencial. Yo eso se los comenté en la clase, en una de las clases, sí, hay que se necesita formar las TIC, se necesita la formación conceptual, necesitamos formarnos en diseñar escenarios nuevos de formación y que estos sean híbridos, ¿ok? No quedarnos nada más con lo presencial y no quedarnos nada más con lo online, sino aprender ya que nos dieron una oportunidad de poder aprender lo online, pues generar esos entornos que son tan importantes en estos momentos y que no sabemos en qué momento vamos a volver a regresar totalmente al online, ¿ok? Educar para la incertidumbre. Esto es un punto importante. Actualmente vivimos en un mundo de incertidumbre diariamente y a cada momento se nos están planteando muchas cosas. Y eso también genera nuevos principios de ver la realidad, ¿no? Esta escuela tiene que ser capaz de eso, o sea, acumular conocimiento, formarnos en el conocimiento de resolver situaciones que son inciertas. No sabíamos que venía el COVID y todo lo que nos ha pasado en 2 años es impresionante si nos ponemos a hacer como un recorrido de lo que ha pasado, ¿no? Entonces es importante tener claro lo que significa la incertidumbre para el ser humano y formar a las personas para eso. Hemos sido formados con un modelo de educación tradicionalista en el que, bueno, en el que todo, es subirle volumen, que parece que no tengo casi volumen. Hemos sido formados bajo una educación tradicionalista en el que todo es permanente, todo es estático, ¿ok? Entonces, qué importante es que podamos enseñar que estamos en un constante cambio, que las sociedades están en un constante cambio. Que prevalezca el aprendizaje sobre la evaluación, sí, aunque la evaluación es muy importante dentro del proceso educativo, es importante el aprendizaje. O sea, el lograr el aprendizaje significativo, que ese ser humano pueda tomar todo eso, comprender todo eso que ustedes van a darle, es importantísimo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, uno de los puntos que vamos a empezar a abordar es formamos ciudadanos para el mundo, ¿no? Todos esto que ven ustedes aquí, que son los pilares de la educación, entran dentro de unos principios de vida. Cuando hablamos de principios éticos, hablamos de principios que son fundamentales, tomando como etos, tal como lo dice Leonardo Boff, tomando como etos o tomando como centro la casa a la tierra, porque estamos ahorita en una situación compleja que nos aborda mundialmente, en el que tenemos una pandemia, en el que hay un calentamiento global. Entonces, hay muchos principios importantes ahorita que deben tomarse en cuenta, como cuidar el medio ambiente, promover la convivencia social, desarrollar el conocimiento, un conocimiento que realmente esté relacionado con lo humano. Puntos importantes, inclusive tomados por la UNESCO como fundamentales dentro de los retos de la educación. Uno de los autores que voy a tomar en esta clase es Simon Bauman. Yo les pasé el libro a los de compromiso docente y también lo voy a comentar para los de ética, que es muy importante. Simon Bauman habló sobre la modernidad líquida y los retos de la educación en la modernidad líquida. La modernidad, si se recuerdan, cuando vieron clase de historia, cuando vieron clase de teoría del conocimiento, cuando vieron clase de filosofía de la educación, la modernidad fue un periodo que inició con la ciencia, que inició con todo este proceso de llegada a Descartes, la salida de Europa a invadir, en donde el ser humano tenía una visión antropocéntrica, donde se validaba la ciencia, el método, y bueno, tenía una forma de ver el mundo desde la conciencia y desde la enciclopedia, y nació el Renacimiento, toda esa serie de periodos que, bueno, que fortalecieron mucho las universidades y todo este patrón educativo que siguió. Pero obviamente las llegadas a las guerras mundiales y todo este movimiento tan grande que ha habido en el mundo y que se ha
intensificado en los últimos años, esa modernidad se diluyó. Y muchos hablan de posmodernidad, Bauman dice que es modernidad líquida, y bueno, como lo dice la presentación, los líquidos no conservan su forma durante mucho tiempo y están constantemente cambiando, contando más el flujo del tiempo que el del espacio. Entonces, en esta modernidad, pues todos los conceptos se diluyen, el tiempo es un estrés, es una angustia para el ser humano, porque siempre está una rapidez constante. Y bajo esto, entonces, la educación, tal como lo dice Bauman, requiere nuevos modelos para construir una identidad digital. Él habla de una identidad digital que le permita al estudiante poder surfear en estas olas de cambio. Entonces, qué importante es que la educación asuma esa identidad digital que permita al estudiante pues estar claro cuál es su rol en este momento, ¿no? En esta modernidad líquida es difícil predecir cómo se comportará la modernidad, porque siempre está en constante desafío y costumbre. Es necesario restablecer el equilibrio entre la política y el poder, pues hay políticas locales y poder global, o sea, todo está muy desequilibrado y existen cambios muy acelerados. En relación a la educación, Bauman habla de que el modelo educativo debe enfocarse a formar ciudadanos que dialoguen y defiendan sus derechos, no solamente en las habilidades y las técnicas. Fíjense que vamos a lo mismo que hablábamos al principio. Es un autor que sigue reforzando la idea de la formación de ciudadanía, la formación del humano para poder defender todo lo que le toca en este momento en donde todo se vuelve líquido, ¿no? Los retos también para el docente, cambiar las perspectivas y concepciones de los alumnos respecto a la educación y de sí mismo, ¿no? Dentro de todo este proceso. Para Bauman, estamos actualmente en un síndrome de la impaciencia, ¿no? Entonces, todos en este momento, como tenemos tanta incertidumbre por lo que nos pasa, entonces, para llegar a una jerarquía, a un poder, está medido siempre se mide por la creciente habilidad para obtener lo que uno quiere sin demora. Entonces, bueno, el tiempo es un estrés, cuando debería ser un valor es un estrés y es una angustia para todo. Y la educación es vista como un producto antes que como un proceso, siendo que la educación es un proceso y un proceso en constante cambio. Entonces la vemos como un producto de todo lo que nos va a dar y lo que nos va a desarrollar a nosotros dentro de lo utilitario. El conocimiento, por otro lado, para Bauman es una mercancía y se funde constantemente. Son diferentes moldes que se hacen y se destruyen y constantemente se está haciendo nuevos modelos de conocimiento. O sea, se destruyen, vuelven otros, se reconstruyen, se construyen. ¿Ok? El cambio contemporáneo es lo actual. Fíjense cómo nosotros en 6 meses podemos decir que cambiamos, inclusive mensualmente. Es una forma de montar y desmontar todo, ¿no? Bauman coloca como ejemplo las casas en Estados Unidos, que cuando te entregan tu documento, ya actualmente te entregan tu documento en donde, cuándo fue construida y la posibilidad también de demolerla, ¿no? Entonces, ese constante movimiento de que las cosas no son permanentes, de que todo cambia, de que la búsqueda de sí mismo, la desconexión con el otro, con el ser social. Entonces, bueno, todas estas formas, bueno, implican un gran movimiento de concepciones en la educación que debe ser replanteado para poder formar estos nuevos jóvenes que están en nuestro espacio educativo y que necesitan ver con carácter reflexivo y crítico lo que está sucediendo a nivel social, ¿no? Entonces, la educación que debe implicar un desaprender y reaprender, ¿no? Para con la vida, impulsar esa formación del ser a lo largo de la vida y, bueno, que está impregnada todas las actividades humanas durante toda esta asistencia al ser tan importante que el educativo esté relacionado con eso. Bueno, el impacto del COVID en la educación socioemocional es fundamental, lo hemos hablado, cómo resalta la importancia de trabajar los aspectos socioafectivos en la educación. Eso es un reto importante y estar muy pendientes de todo eso, de todo lo que hemos conversado, la escucha, el abordaje de todos estos puntos que podemos nosotros observar en un espacio virtual que es tan fundamental, ¿no? Entre los desafíos, bueno, una práctica de desarrollo de valores. Entonces, ¿qué valores? Entramos al área ética, ¿no? Cómo es tan importante el desarrollo de principios éticos
de convivencia, ¿verdad? Una convivencia no solamente conmigo, sino también con los demás y también con el entorno. El poder ser responsable de esa tecnología, esa cultura digital, de esa identidad digital, son desafíos que se nos presentan actualmente. Dentro de los desafíos también que podemos hablar, autores como Adela Cortina, como Leonardo Boff, como Fernando Savater, que son autores importantes de la filosofía, que se han inclinado más hacia lo ético, hablan importante esto como nuevos principios de retos de la ética, que es fundamental equilibrar el bien común con el cuidado individual. Sabemos que tenemos un bien común, que eso está presente dentro de las características inclusive de la Organización de la Salud, que está presente dentro de la UNESCO para la educación. Entonces, qué importante es que ese bien común se relacione con el cuidado individual. Entonces, satisfacer las necesidades del individuo para optimizar o maximizar ese beneficio global. Entonces, no solamente son mis libertades individuales, mi responsabilidad individual, sino también llevarlo más allá, en donde mi cuidado individual también ayuda al bien común, ¿no? Eso es un principio ético muy importante en este momento y que debe desarrollarse en la escuela. Como dice Adela Cortina, la sociedad va a cambiar radicalmente después de esta crisis, ya que habrá un antes y un después. Y para poder avanzar se va a necesitar toda la capacidad moral y todo el capital ético de cada uno. Entonces, fíjense cómo cada uno, desde nuestra responsabilidad individual, va a aportar hacia lo social, ¿no? ¿Cuál podría entonces, o debería ser jugar el papel que juega la ética, tanto en las prácticas cotidianas, ¿okay?, como el comportamiento de los sectores, las instituciones, entre los cuales, es una pregunta importante de reflexión, ¿cuál es ese papel que juega la ética en estos nuevos retos que tenemos dentro de la educación? Entonces, es tiempo de tomarse en serio los valores de la ética que tenemos nosotros tal vez claros o que los hemos desarrollado dentro de la universidad o los hemos recordado en nuestra formación de conocimiento. Una libertad responsable, yo se los he comentado muchísimas veces que la libertad parte por ser responsable. Es una responsabilidad individual de estar consciente de que cada acto va a repercutir en una consecuencia y bueno, yo tengo que tener esa responsabilidad. Una igualdad cívica, una solidaridad que no es solidaridad con uno u otro, sino es universal. Hay un respeto y una actitud constante de diálogo. Imagínense que son valores éticos importantísimos en este momento para poder salir de la crisis. Todos hemos de adoptar un compromiso mayor con la ayuda mutua, ayuda mutua, con el apoyo a las personas vulnerables. Tenemos muchas personas vulnerables ahorita. No solamente los que podemos ver aquí, muchísimos seres, incluyendo animales, seres que están pasando por necesidades. Entonces tenemos que abrirnos a la posibilidad de desarrollar un principio de compasión, que también es un principio ético presente dentro de los valores fundamentales del ser humano, y que este principio debe estar presente en lo educativo. ¿Qué rumbo debe tomar la ética? Como una ética vinculante en el comportamiento de las personas y nuestra institución pública, en este caso la educación. Entonces es importante en este momento reconocer nuestra naturaleza social, ¿ok? Y que nosotros estamos interconectados con los otros. Y que eso nos permite, bueno, darnos cuenta de que no somos nada sin los demás. O sea, hemos hablado muchísimo cómo a pesar de que en momentos importantes dentro de la filosofía hemos hablado de la importancia de ir hacia adentro, de conocernos a nosotros mismos, pero también hemos hablado de que somos seres sociales y que estamos interconectados con otros y que es muy importante tener eso presente para poder desarrollar compasión, que les decía ahorita, entender que el sufrimiento que los demás tienen también se convierte en un sufrimiento de todos. En este momento estamos desarrollando un bienestar total que implica, bueno, un bienestar de nuestro pueblo. Entonces, al pensar en un bienestar nuestro, pensamos un bienestar también del otro, ¿ok? Por eso es que tenemos que visualizar la responsabilidad individual para poder generar lo que decía al inicio, un bien común. Con respecto a la crisis, ¿cuáles valores contribuyen a mejorar esas condiciones? Bueno, ya le hablé. Responsabilidad, solidaridad, justicia. Solamente con esa responsabilidad individual y colectiva vamos a poder desarrollar otros ideales importantes de justicia,
de voluntad, entre otras cosas, para podernos nosotros reponer a todo esto que está afectándonos en este momento, que son situaciones psicológicas, emocionales, materiales y muchas cosas que están pasando y que son necesarias abordarlas en los espacios educativos. Hoy voy a cerrar con otro aspecto que les hablé al principio, que es la ética del cuidado. Cómo es un modo de ser esencial, de ser esencial del ser humano. Traje aquí un texto, vamos a ver si se puede leer. Esto es un mito que habla de la creación del cuidado esencial, se los voy a leer, para que ustedes puedan reflexionar en los personajes y cómo nace el cuidado, ¿no? Dentro de esta historia. Dice, cierto día, al atravesar un río, Cuidado encontró un trozo de barro. Y entonces tuvo una idea inspirada. Cogió un poco de barro y empezó a darle forma mientras contemplaba lo que había hecho. Apareció Júpiter. Cuidado le pidió que le soplara su espíritu y Júpiter lo hizo de buen grado. Sin embargo, cuando Cuidado quiso dar un nombre a la criatura que había modelado, Júpiter se lo prohibió. Exigió que se le impusiera su nombre. Mientras Júpiter y Cuidado discutían, surgió de repente la Tierra y también ella le quiso dar su nombre a la criatura, ya que había sido hecha de barro, material del cuerpo de la Tierra. Empezó entonces una fuerte discusión. De común acuerdo pidieron a Saturno que actuase como árbitro. Este tomó la siguiente decisión que pareció justa. Tú, Júpiter, le diste el espíritu. Entonces, cuando muera esa criatura, se te devolverá ese espíritu. Tú, Tierra, le diste el cuerpo. Por lo tanto, también se te devolverá el cuerpo cuando muera esa criatura. Pero como tú, Cuidado, fuiste el primero en el que le modelaste a la criatura, le tendrás bajo tus cuidados mientras viva, ya que entre vosotros hay una acalorada discusión en cuanto